Buen día a todos. Nosotros somos de la licenciatura de médico cirujano en la materia de clínica urgencias y esta vez el equipo 1 conformado por Regina María Liz de San Román y una servidora Norma Elizabeth Morales Cadena les hablaremos acerca de las taquicardias y las bradicardias. Nuestro contenido de dicha presentación se basa en una introducción en donde veremos conceptos clave que son indispensables para la comprensión del tema. Asimismo, los mecanismos de producción, las alteraciones de tipo automatismo y de conducción. De lleno ya a bradiarritmias, hablaremos de la bradicardia sinusal y de los tipos bloqueos auricular y auriculoventricular. Más adelante mi compañera les hablará de las taquiarritmias de tipo supraventriculares, auriculares, de nodo auriculoventricular, ventriculares y hablaremos también del tipo ventricular y la fibrilación ventricular. Como introducción, los conceptos clave que les tenemos es primero el tipo de arritmias y su presentación. ¿Por qué? Porque este va a ser de tipo variado y dependerá del tipo. Por ejemplo, hay palpitaciones, anorexia, vómitos, mareos, síncopes o insuficiencia cardíaca, pero como les comento, pues depende del tipo. Por otro lado, tenemos el bloqueo cardíaco, que se define como todo retraso en la conducción del impulso eléctrico en cualquier zona, se hace la unión sinoauricular, en las aurículas, en la unión auriculoventricular o ya directo en ventrículos. Aquí les colocamos un diagrama que habla de los síntomas frecuentes de existencia de arritmia cardíaca. Como les hablé anteriormente, hay palpitaciones y síncopes y cada paciente lo manifestará de manera diferente. También tenemos taquicardias por tipo reentrada nodal. Esta es más frecuente y se presenta en un 60% en jóvenes. Por otro lado, la taquicardia por reentrada vía accesoria es frecuente en neonatos y lactantes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Asimismo, la taquicardia ventricular, que es rara en niños, pero también es importante saber de esta, ya que hay que investigar antecedentes familiares de tipo cardiológicos para evitar una muerte súbita. Aquí les colocamos cómo es la presentación de un electrocardiograma y de sus partes. Vemos el intervalo PR, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y el intervalo QT. De lleno a arritmia, veremos su etimología a privación, ritmos, ritmo. Quiere decir que es todo trastorno del ritmo cardíaco normal, sea por una alteración de tipo origen, de frecuencia, de regularidad o de conducción del impulso eléctrico. Como les comenté anteriormente, su presentación es variada y el diagnóstico será indispensable y utilizando el electrocardiograma o también un Holter. En mecanismos de producción hay alteraciones de tipo automatismo o de conducción. En las automatismo hay una formación del impulso eléctrico o focos extópicos en marcapasos latentes. Hay una sustitución del marcapaso sinusal por otro tipo de marcapasos. También una captura/transmisión de despolarizaciones de células marcapasos que van a ser distintas a las presentes del nodo sinusal. También las alteraciones de tipo de conducción pues son todos aquellos en donde hayan bloqueos o retrasos en dicha conducción. Habrán vías anómalas, esto quiere decir que hay una creación de malfunciones de reentrada o de circuitos fijos, propios de, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora, las bradiarritmias son definidas como toda alteración del ritmo cardíaco con frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. La bradicardia sinusal es la disminución del ritmo cardíaco cuando el nodo sinusal emite impulsos eléctricos a una velocidad que es más baja de lo normal. Esta es muy frecuente y es normalmente fisiológica y suele no tener una repercusión mayor. Sin embargo, pues el paciente sentirá fatiga, mareo, confusión, síncope, pérdida del aire o la dificultad al ejercer ejercicio. Debe descartarse alguna cardiopatía congénita subyacente y aquí les tengo un diagrama en donde vemos el ritmo cardíaco normal, el electrocardiograma normal y por el lado derecho una bradicardia. El nodo sinusal envía los impulsos de manera más lenta de lo normal y se refleja en el electrocardiograma. El bloqueo se define como todo retraso en la conducción del impulso eléctrico. Este origina un retraso de despolarización distal.
Pueden ser de tipo auricular, que es la secuencia de despolarización anómala de aurículas, y de tipo ventricular, que su despolarización anómala será de origen en ventrículos. Los bloqueos existen 4 principales: el sinoauricular, el aurículo-ventricular, el auricular y el ventricular. Les coloqué aquí el mecanismo y localización de cada uno respectivamente, en donde veremos que la mayoría tiene de mecanismo conducción y la localización varía. Por ejemplo, en la sinoauricular tenemos la localización en el nodo sinusal. En el aurículo ventricular su localización es en la unión aurículo-ventricular y en His. Por otro lado, la auricular es en el Haz de Bachmann y en el ventricular tenemos la rama derecha e izquierda o sus fascículos. El bloqueo sinoauricular, como les comenté, su mecanismo es de conducción y su localización es en el nodo sinusal. Se define como la falla transitoria de la conducción del impulso al miocardio auricular que resulta en pausas intermitentes entre las ondas P. El impulso sinusal tendrá un bloqueo entre el nódulo sinusal y la aurícula derecha. Quiere decir que no habrá formación de la onda P y la relación onda P con el complejo QRS no cambiará. Hay 2 bloqueos. En el sino auricular de primer grado no se detectará con el electrocardiograma y en el tercer grado no produce la despolarización auricular. Aquí se produce un fenómeno, el cual el electrocardiograma pausa seguida del complejo escape. En materia de tratamiento no suele requerir, sin embargo, en bradicardias importantes cabe destacar que hay que utilizar un marcapasos. En el bloqueo de tipo aurículo-ventricular, su mecanismo es de conducción y su localización es en la unión aurículo-ventricular o en His. El de primer grado refiere a un retraso en la conducción del impulso a su paso al nodo aurículo-ventricular. Esto quiere decir que va más allá de los límites de la frecuencia auricular normal. Veremos en pacientes con hipotiroidismo o hipopotasemia. El de segundo grado hay una clasificación llamada MOVITS. En la MOVITS 1 se refiere a un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que la onda P no seguirá el complejo QRS. Este refiere a personas sanas con aumento del tono vagal o durante el sueño y no suele requerir un tratamiento. Sin embargo, en el segundo grado, el MOVITS 2, súbitamente la onda P no conducirá y el intervalo PR anterior-posterior será de tipo constante. Aquí suele existir una cardiopatía subyacente o el paciente igual puede tener una enfermedad degenerativa. Hay de tipo fijo, variable o avanzado. En el fijo, el complejo existe una onda P, pero esta onda P estará bloqueada. En el tipo variable, su frecuencia del bloqueo P va a ser irregular y el avanzado existirán más de 2 ondas P y no van a ser conducidas. Esto quiere decir que habrá una pausa importante que llevará consecuentemente a una disminución de la frecuencia cardíaca. Esta es la peor. En el tercer grado será de tipo completo. Quiere decir que ningún estímulo originado en aurículas va a ser conducido a ventrículos. No hay conducción de ninguna onda P y la frecuencia de ondas P a complejo QRS no tendrá relación. Las aurículas estarán en una frecuencia superior. Aquí es importante destacar que la localización de ondas P será de tipo arbitraria. Estas estarán antes o después del QRS o dentro de la onda T. Por lo mismo de que será arbitraria, hay que checar la morfología del complejo QRS. Aquí varía según el origen del estímulo o del ritmo de escape. Tiene que estar a una velocidad de 0.2 segundos y encontraremos muescas que se oponen a la onda T. Sus causas serán diversas, pueden ser congénitas, autoinmunes o posquirúrgicas o infecciosas. En las congénitas veremos unas cardiopatías de un 25 a un 50% de probabilidad. En las autoinmunes hay destrucción o malformación de tejido de conducción cardíaca del nodo auriculoventricular. Puede haber la existencia de una causa posquirúrgica o también de una infecciosa en el caso, por ejemplo, de la fiebre reumática. En el diagnóstico es indispensable checar los cambios morfológicos del complejo QRS. ¿Por qué? Porque es arbitrario, como les comenté en la diapositiva anterior, y su diagnóstico aquí es importante al visibilizar las derivaciones en el plano horizontal B1 o B6. Las bradiarritmias, aquí les coloco un diagrama,
en donde vemos el bloqueo senoauricular, el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo auricular y el ventricular. El bloqueo auriculoventricular congénito puede ir asociado a cardiopatías, como les comenté, en un 25 a 50%. De aquí cabe destacar que cuando les comenté en el tipo autoinmune, hay casos de pacientes con lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren que presentarán este tipo de bloqueo. En el tratamiento es el marcapasos artificial para pacientes con enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular asintomática. Pasando al siguiente tema, el cual es taquiarritmias, es importante primero definir que es una frecuencia cardíaca mayor que el límite de lo normal para la edad del paciente. Estas taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares, y las supraventriculares se van a dividir a su vez en nodo sinusal, auriculares, y del nodo auriculoventricular o atrioventricular. Pasando a las taquicardias supraventriculares, las primeras que vamos a estudiar son las del nodo sinusal, las cuales pueden ser taquicardia sinusal, que es un ritmo sinusal con frecuencia mayor de lo normal para la edad, y esta es debido al aumento del automatismo por aumento del tono simpático, ya sea por estrés, dolor, anemia, fiebre, hipovolemia o hipoxia, y el tratamiento es de la causa subyacente. La otra que puede ser es la arritmia sinusal, la cual es un ritmo sinusal con variaciones de la frecuencia cardíaca que se producen durante el ciclo respiratorio. La frecuencia cardíaca aumenta con la inspiración y va a disminuir con la expiración, y esta arritmia sinusal es benigna, por lo cual no existe ninguna repercusión. En las taquicardias auriculares, el impulso se origina en algún lugar de la aurícula diferente del nodo sinusal, por lo que las ondas P van a ser diferentes de las ondas P que se originaron en el nodo sinusal, y se va a observar una variación morfológica y en el eje. Puede haber más ondas P que complejos QRS, y esto puede ser por aumento del automatismo de un foco o por reentradas o cortocircuitos dentro de la aurícula. Las extrasístoles auriculares son latidos adelantados originados en cualquier parte de la aurícula. La P se va a observar anormal, seguida de un complejo QRS, y en ocasiones no va seguida de este complejo QRS, por lo que no es conducida y se va a diferenciar del bloqueo, en que la aparición de la onda P va a ser de manera prematura. Estas extrasístoles son muy frecuentes, aparecen en niños sanos y en postoperatorios o en la intoxicación digitálica, y no existe repercusión hemodinámica. En el marcapasos auricular migratorio van a existir cambios en la morfología de la onda P, 2 o más, y en los intervalos PR. El complejo QRS va a estar normal. Este marcapasos se manifiesta en niños sanos y es el resultado del cambio gradual en el sitio de formación del impulso en distintos lugares de las aurículas. Es benigno, no precisa tratamiento y normalmente con el ejercicio desaparece, y se observan ondas P originadas en el nodo sinusal. En la taquicardia auricular ectópica, las ondas P son diferentes de las sinusales, seguidas por complejos QRS estrechos a una frecuencia elevada. Cuando el foco ectópico se encuentra cerca del nodo sinusal, puede ser indistinguible y tener el mismo eje. Pueden tener frecuencias de 250 latidos por minuto y no aparecen de forma brusca. Tienen fenómenos de calentamiento y enfriamiento, es decir, va a existir un aumento y descenso progresivo de la frecuencia cardíaca, y sirve para diferenciarla de la taquicardia supraventricular paroxística, donde tanto el inicio como el cese es brusco. Las causas se pueden deber a un aumento del automatismo del foco auricular. La mayoría son de causa idiopática sin cardiopatía estructural, y otras causas es de que puede ser secundario a miocarditis, miocardiopatía crónica, dilatación auricular, tumores auriculares o secundario cirugías. Puede ser incesante, frecuente en neonatos, y cuando alcanza frecuencias elevadas o es muy frecuente, puede desarrollar taquimiocardiopatía con dilatación ventricular y disfunción sistólica, lo cual puede terminar en una insuficiencia cardíaca. La taquicardia auricular ectópica tiene poca respuesta